¿no? O sea, tenemos una lista de 38, 37 candidatos Ujú. y una ausencia ideológica tremenda, ¿no? Pero sí lo que siento, y es algo que veo presente elección tras elección, es que hay un sur andino Sí. muy fuerte que hace valer su derecho a representatividad. Y lo vimos en las marchas que justamente Dina Boluarte cobardemente reprimió. Sí. Eh, hay un sur andino que se manifiesta y que se quiere ver representado. Y eso además tiene que ver con una gran historia y eso no proviene de hace 4 o 3 años con Dina Boluarte. Eso es una lucha que forma parte, porque la zona sur es el núcleo quechua aymara de este país. Y siempre históricamente se han visto relegados respecto de la zona de la costa y particularmente de Lima, ¿no? Entonces hay un discurso fuertemente regionalista que data desde el siglo XVIII con el renacimiento inca, por ejemplo, ¿no? Con los levantamientos más importantes que se dieron en este país son levantamientos del sur, ¿no? El último gran levantamiento andino se da a finales del siglo XVIII con Túpac Amaru II. Entonces, hay todavía ese recuerdo y esa mirada que no está cargada necesariamente de ideología, pero sí de protagonismo y de solicitar que ellos también forman parte de este país y que históricamente se han visto relegados por una ciudad como Lima, que ha sido la ciudad que ha provisto absolutamente de todo lo que tiene que ver con el poder político, ¿no? Entonces, ellos tienen mucha capacidad de organización, tienen mucha historia, y yo insisto, Gianfranco, Puno, Arequipa, Cusco son ciudades y son centros culturales con gran actividad intelectual a lo largo de la historia peruana, a lo largo. Muchos intelectuales surgieron allá, los grandes movimientos sociales están allá, el gran núcleo andino está allá, y lo que los políticos no comprenden, porque eso también falta, eso es importante tenerlo en cuenta y esa es una deuda pendiente del propio sur. El sur no da una candidatura propia, tendría que darla. Es decir, tendría que encontrar un sujeto o una persona, sea mujer o hombre, que provenga de sus propias canteras, ¿no? Identitarias, culturales, y eso no se da todavía aquí cercanamente a la figura de Evo Morales, ¿no? O a lo que ocurre en Ecuador. Esa Entonces, es una buena pregunta. ¿Por qué no la ha dado, no? y yo creo que no la ha dado justamente por este proceso que hemos comentado a lo largo de esta conversación, de que los partidos políticos han dejado de ser canteras de formación ideológica. Saturnino Huilca, en el 60, podría ser hoy un candidato presidenciable sin lugar a dudas y con una capacidad de arrastre, si la tuvo Pedro Castillo. Saturnino Huilca, con la capacidad de articulación, cualquier persona que vea esta conversación puede buscar en YouTube Saturnino Huilca y vas a ver la cantidad de videos en los que él en la plaza de armas de Cusco, frente a miles de campesinos, está haciendo un discurso profundamente sólido en quechua. Entonces, eso se explica por esa razón, porque se han perdido los lazos de partidarios, comunitarios, para ejercer la política. Los lazos ellos también han tenido un gran proceso de desideologización de lo que significa la historia mundial, ¿no? Mucha gente no entiende, por ejemplo, el alto porcentaje de aprobación que tiene Castillo hoy. Ujú. Y claro, se parece a ellos, es como ellos, es un profesor rural como ellos. Se acabó. No hay, o sea, no hay otra explicación. Ya después el pragmatismo, el por qué, no lo entienden muchos políticos de acá. Y eso es la mirada cegada que tenemos desde Lima muchas veces. Y me meto también en el paquete porque yo soy de Lima. O sea, y no lo entendemos. Y creo que ese es un error histórico que tenemos y responde pues a nuestra mirada centralista. Y yo creo que es un error que también fue cometido por los guerrilleros del MIR, por los guerrilleros del ELN, por los guerrilleros de la década del 60 y por los grupos políticos de izquierda que nunca llegaron a comprender propiamente la importancia de lo que se llama el componente identitario para las luchas. Porque Pedro Castillo, como tú lo decías bien, más allá del discurso que pudiera o no tener, en el Perú, y en realidades como la nuestra, importa mucho el voto identitario y racial. Si tú te ves como yo, probablemente puedas defender las cosas que yo defiendo más que el otro. Entonces, ese es un elemento central e importante, y yo creo que dentro del fracaso de las luchas guerrilleras de la década del 60, eso tampoco se dio. Los vieron no propiamente como ellos. Probablemente sí asumieron su discurso con honestidad,
pero nunca fueron parte de ellos. Entonces justamente esa negativa nos hace preguntarnos a nosotros acá hoy, ¿hasta cuándo? ¿No? ¿Hasta cuándo no va a haber una candidatura y va a surgir una mirada propiamente de allí, ¿no? Con un candidato o una candidata que emerja de esas propias canteras con esa experiencia? Y la pregunta es, si surge, ¿podrá convencer a la parte de Lima, que es también parte del Perú, ¿no? Yo lo veo bastante complicado. O sea, yo siento que en este tiempo nos están ganando por goleada. O sea, creo que el pragmatismo y creo que la derecha ha hecho todas las cosas necesarias como para perpetuarse en el poder durante un buen tiempo. Ya no vivimos la Constitución del 93, estamos viviendo la Constitución de Fujimori 20.0 con el Congreso que tenemos. Y creo que va a estar bastante complicado. ¿Tú cómo ves esa situación? Bueno, sí, yo creo que es complicado. Probablemente nos espera de manera inédita una segunda vuelta electoral, ojalá que no, con 12 candidatos de derecha o de extrema derecha, ¿no? De la más detestable, y que seguramente no va a hacerle justicia a los muertos asesinados por Dina Boluarte, que sería un gran paso si una candidatura diferente logra, ¿no?, meter en prisión a los artífices y a los que fueron responsables de esas muertes, que no fueron coincidencias, eso fueron dirigidas exclusivamente para socavar las manifestaciones populares, para intimidar a la población, lo que finalmente consiguieron, ¿no? La población se fue domesticando, las marchas se apagaron, porque nadie, Gianfranco, en un país sano, democrática y políticamente, puede seguir en su cargo habiendo asesinado a decenas de personas en solo unas semanas. Eso no pasa en ninguna parte del mundo decente. Eso no ocurre. Eso no es tolerable en ninguna parte del mundo, y que la señora Boluarte esté muy bien en su casa hoy día gozando de los privilegios que significa haber sido presidenta por accidente, ¿no? Siempre me pasa lo mismo. Un libro me lleva a otro libro. Y usualmente ese libro no está en mi biblioteca. Pero todo eso se terminó desde que conozco a Busca Libre. Lo mejor de todo es que llegan a la puerta de tu casa. Llegan también a todas partes del Perú, incluso a Estados Unidos y Europa. Busca Libre, todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Podría calificarse al poblador puneño como un poblador que sí es de armas tomar, es decir, es un poblador que, por ejemplo, te va a sacar en cara las cosas y no es tibio como el limeño. Yo diría que el ciudadano puneño es activo. Es activo, es alguien que demanda a sus autoridades, y que cuando los políticos van a tocarle las puertas también son capaces de decirle sus verdades, ¿no? En Puno siempre ha habido rebeliones, ¿no? Sobre todo cuando en estas coyunturas siempre de crecimiento económico, que en el Perú siempre ocasiona conflictos, ¿no? Porque como vivimos en una sociedad tan desigual, cuando hay crecimiento económico, claro, unos se hacen ricos y otros no la pasan bien, ¿no? Y en el siglo XIX eso pasó con el guano, cuando una élite, gracias al Estado que les regaló dinero, ¿no?, acumularon mucho dinero, invirtieron en haciendas y empezaron a tomar haciendas, ¿no? Y la población lo que hizo fue rebelarse. Y eso vas a encontrar siempre en Puno, ¿no? Hay un punto siempre de negociación, pero cuando ya se pasan de ese punto, vas a encontrar demandas políticas pacíficas o rebeliones, ¿no? Digamos, eso no es solo Puno, es también Cusco, ¿no? Ayacucho, ¿no?, la región andina, ¿no? ¿Qué tan básico es, por ejemplo, el componente identitario para poder entender a Puno? Es decir, por ejemplo, se dice, Puno vota por candidatos, por ejemplo, que se identifiquen con ellos, y, por ejemplo, jamás se van a identificar con un limeño que venga a darles un discurso con el que ellos no se sientan identificados ni cultural ni racialmente. Una de las cosas que trabajé para este libro fue mirar quiénes son los que obtuvieron mayor votación en las últimas elecciones presidenciales, ¿no? Y claro, todos los que tuvieron mayor votación eran precisamente aquellos que les proponían, digamos, reformas muy puntuales para su región. Nada de reformas liberales, etcétera, ¿no? O sea, estamos hablando de Toledo, estamos hablando de Ollanta, ¿sí? El Ollanta del Pueblo Rojo sobre todo, obviamente Castillo, ¿no? Y claro, bueno, PPK porque en la segunda vuelta Por ejemplo, ¿qué reformas les proponía Toledo? ¿Qué les proponía Ollanta? ¿Qué les proponía Castillo?
ellos son muy, o sea, las regiones en general, no voy a decir que el sur andino en general, pero es apoyo del Estado en cuanto a infraestructura, ¿no? Hidroeléctricas, que de hecho tuvieron una bronca con Fujimori porque al final prometió y no construyó la hidroeléctrica. Con Toledo tuvieron una bronca porque quería privatizar, ¿no? Quieren obra pública, ayuda para mejorar la producción, por ejemplo, de quinoa, ¿no? Que ahora es una región muy importante de producción de quinoa, pero que hay, digamos, falta un mayor apoyo para mejorar esa producción, ¿no? Ese tipo de apoyos, digamos, educación, salud, lo básico, ¿no? Infraestructura pública es lo que se reclama, apoyo del Estado. Obviamente, si uno ve en Lima esas cosas no aparecen, ¿no? Porque dicen acá queremos libre mercado y que el Estado desaparezca, ¿no? Yo creo que fuera de Lima, lo que mucha de la población quiere es que el Estado esté presente, ¿no? Y que intervenga. Entonces, eso es lo que, de hecho, si uno ve los discursos de los candidatos, no de ahora, pero los anteriores, hay ese discurso, ¿no? En las regiones, un Estado más presente. En Lima, no. O sea, un PPK, si no fuera en la primera vuelta, no tiene apoyo de estas regiones, ¿no? Porque él está hablando a los limeños, a cierta élite de Lima, ¿no? Que te voy a quitar los trámites, olvídate, ¿no? Vamos a hacer que el Estado se achique, ¿no? Pero al de Puno es el Estado se achique, pero ¿qué es eso? ¿qué más, Claro. más chico todavía? O sea, yo quiero que me dé más servicios, que me ayude, Claro. ¿no? Quiero escuelas, quiero hospitales, ¿no? Quiero seguridad. Aquí, no. Cuéntame, ¿por qué Puno es tan importante para la historia del Perú? Bueno, Puno y toda la región del sur, ¿no? Que incluye Cusco, obviamente, es clave porque, digamos, ahí es donde la mayor parte de la población peruana estuvo concentrada en el siglo XIX, y digamos que parte del XX, y de donde se puede ubicar cómo la república se fue construyendo y a su vez fue marcando, digamos, una estructura política discriminadora, porque Puno y todo el sur andino es mayoritariamente indígena, y uno ve a lo largo de la república cómo esta política democrática, este capitalismo que busca implementarse, lo que hace es privilegiar una élite y menoscabar la situación de la mayoría de la población indígena, ¿no? Y claro, si uno ve la historia de Puno, es una historia de una lucha constante por la defensa de los derechos civiles, políticos y sociales, y frente a un Estado centralizador dominado por una élite racista y clasista, ¿no? Y eso lo ves en toda la historia republicana, siglo XIX y, bueno, este siglo, ¿no? ¿Por qué existe tanto desprecio hacia nuestros pueblos originarios y por qué existe tanto resquemor, tanto cuidado para utilizar el término colonialismo a propósito de lo que ocurrió aquí en el Perú? Bueno, hay que asumir una postura de colonial, ¿no? Muchos critican esta postura porque dicen, no, los decoloniales son una tontería, ¿no? Pero yo asumo dos cosas, ¿no? Primero, ¿no? Hay una razón colonial y todos repiten como loro esa razón colonial. ¿Qué dice la razón colonial? Que nosotros éramos incapaces de crear conocimiento, ciencia, de administrar un Estado, de tener pensamiento propio, literatura propia, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Que venga un externo y nos dé la cultura, la ciencia, etcétera. Pero ¿qué ocurre? En el Perú hay una construcción autónoma que no necesitó de una presencia externa, sino desde sus raíces originarias empezó a formar todo un sistema de cultura, de organización social, económica, política, que es distinto al modelo exterior. El modelo exterior es un modelo colonial, explota la mina, explota la gente, llévate la riqueza para allá, ¿no? Pero genera una nueva cultura, no, eso lo hicieron los religiosos trasplantando las creencias europeas a nuestro sistema de pensamiento. Por eso que hay que tener con mucho cuidado lo que se dice. A veces no se desprecia lo que no se entiende. Y el desprecio es por lo que no siguen una razón colonial. Puno siempre ha sido rebelde al centro, ¿no? Había una política de Pedro Zulle que decía el gamonalismo y el centralismo. El centralismo en Lima y los que dominaban el sur, todo eso, los gamonales. Gamonal no es una categoría actual, ¿no? Es una invención peruana. Es la clase parasitaria. El gamón es una planta que crece alrededor del maíz, de la papa, y le quita fuerzas. Se alimenta de otro. Ese es el gamón.
Y el gamonal es lo mismo, ¿no? Es un elemento social, económico, que vive a expensas de otros. Uno de sus focos de estudio a lo largo de su carrera, ¿no? Que es justamente las comunidades campesinas y demás, pero centrarnos en esto de lo que usted ha llamado la utopía andina. La utopía es una categoría, digamos, que en general evoca un mundo ideal, una sociedad donde la gente tiene abundancia, tiene salud, tiene belleza y nunca, digamos, fallecen, ¿no? Es la utopía que hablaba Tomás Moro. Ese mismo concepto de alguna manera llegó aquí al Perú a través de las crónicas del Inca García de la Vega. En sus comentarios reales habla prácticamente de un mundo inca, de una sociedad donde existía la reciprocidad, existía la solidaridad y prácticamente era un mundo paternal para las comunidades, los ayllus. Igualmente, de alguna manera, Felipe Guamán Pomayala también habla de que con la conquista del Perú con los españoles, el mundo, el sol se oscurece, se hace noche, el mundo afecta a un Pachacutic en quechua, que significa un mundo al revés, porque los antiguos gobernantes, los incas, pasan a ser desplazados para ser reemplazados por los españoles. Y esta aspiración, este hecho real, hace que las poblaciones quechuas andinas en algún otro momento querían restaurar el Tahuantinsuyo. Y surgió básicamente el mito del Incarri, ¿no? Donde decía que el Inca Atahualpa fue preso, fue decapitado, su cabeza enterrado en Ayacucho, sus miembros, brazos y piernas en Arequipa, Puno, Lima. De esta manera, con el correr de los años, los dioses, al ver el padecimiento de los indígenas, se habían apiadado y querían restaurar, recomponer el cuerpo del Inca. Y en el momento en que el cuerpo del Inca, la cabeza que está en Ayacucho, se reintegre con los otros miembros, se produciría un nuevo Pachacutic, se produciría el famoso Taqui Oncoy. Y luego ya en el siglo XX, en la época de Leguía, surge toda una corriente, unos movimientos de restauración del Tahuantinsuyo, que yo justamente desarrollé en mi libro, Anarquismo, Utopía Andina, Ayllu del Sol. El título del libro es una alegoría, Ayllu es familia, familia del Sol. Ellos se querían ser, digamos, los llamados a restaurar el culto al sol, restaurar el nuevo Pachacutic, o sea, el nuevo orden. Y surgieron varios líderes que se proclamaron a sí mismos como nuevos incas. Por ejemplo, Miguel Quispe, Antonio Condori y varios personajes que aparecen acá en el libro. Y a su vez coincidió con la corriente de los anarquistas que planteaban la destrucción del Estado, planteaban la cultura, digamos, abierta para educar a las masas populares y básicamente lograron captar a dirigentes indígenas y campesinos. El Perú es el único país en el mundo donde el anarquismo, que es una ideología política más proletaria, urbana, semiurbana, tuvo presencia en el campo. Tuvo líderes anarquistas, llegaron a hacer congresos indígenas anarquistas e incluso publicaba un periódico, El Tahuantinsuyo, y el periódico La Protesta, en las que aparecían con mucha frecuencia artículos de defensa y de condena, defensa de las comunidades y a los campesinos y de condena al gabonalismo y al centralismo que entonces primaba. ¿Por qué es tan difícil entendernos entre peruanos? ¿Por qué cada vez que hay elecciones suele decirse que hay diferentes tipos de Perú, sobre todo el sur andino? ¿Por qué no entendemos todavía los Andes? ¿Existe un tipo de pensamiento andino? Para hablar de este y otros temas ha venido nuevamente Víctor Masi Huaychuco
el día de hoy. Bienvenido, Víctor, una Gracias. vez más Gracias, al Buen Gianfranco. Librero. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Te agradezco la invitación y deseoso de conversar contigo sobre estos temas que nos apasionan. Pregunta de arranque y inicio a la yugular. ¿El Perú hoy es más occidental o andino? Esa es una pregunta que quizás se podría ver en el último censo, donde hay una explosión de identidad, donde mucha gente que habla español se reconoce como andino. Si uno ve los resultados, dice, no, en ciudades hay personas que reconocen que son quechohablantes. Y uno se pregunta, ¿no? Pero en ciudades hay quechohablantes, no, son personas que hablan ambos idiomas o tienen el abuelo o la madre que es quechohablante. Antiguamente eso se negaba, ¿no? Pero en el último censo, si uno revisa bien, hay muchas personas de ciudad que reconocen una condición bilingüe. Y eso nos lleva a la reflexión, ¿no? ¿Por qué hay nuevamente, ¿no?, un volver al origen, al idioma que se habla, que no ha muerto, ¿no? Y eso responde mucho a la inquietud sobre nuestros orígenes. Básicamente, por ejemplo, tú en el libro hablabas a propósito de la reflexión que hacía Mariátegui, ¿no? Hay que peruanizar el Perú y de la identidad hispanohablante mezclada con la indoamericana. Pero básicamente, ¿qué pasa con esta identidad que no logra cuajar del todo? O sea, si es que finalmente no somos producto de ese mestizaje, sino que no hemos olvidado por completo nuestras raíces, sino que parece haber habido en el medio un proceso que no ha logrado consolidarse del todo, que no logra ser occidental del todo, pero que no ha olvidado del todo sus raíces andinas, ¿no? Exacto. Fíjate, el idioma que hablamos, dice Mariátegui, no es nuestro. Exacto. ¿No? La moda que no es nuestro, es de Europa. Inclusive muchas formas de pensar no son nuestras, ¿no? Y él se pregunta, ¿no?, ¿qué de original, qué de auténtico tiene todo nuestro sentido de vida, ¿no?, nuestro horizonte de vida? Y la reflexión es profunda, ¿no? Al final, ¿qué cosa somos? Porque al peruano hay que definirlo por lo que es. Por sus raíces, dice el mismo Mariátegui que hay cierto desdén por sus raíces. No se concibe al peruano desde sus raíces, sino a partir de una invasión, no, de una presencia externa que ha transformado, cambiado en cierta medida todo el sistema de vida que tenía. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Mestizos? Bueno, no lo sé, ¿no? Porque muchos creen que hablar el español ya nos hace europeos, y eso no es cierto, ¿no? Y que también hablar quechua ya es una forma de identidad única, tampoco eso no nos hace tan peruanos, ¿no? Muchos creen que el quechuañol que hablan ya es suficiente para proclamarse muy peruano. Lo que nos hace peculiares es nuestra diversidad. Y el peruano es muy diverso, ¿no? No solamente en los Andes, en toda la parte amazónica el peruano también está siendo representado por sus propios idiomas, costumbres. Todo su origen no es un origen único, sino es un origen muy diverso. ¿Qué nos hace característico? La diversidad. Y el hecho que hablemos un idioma que no es nuestro, eso no es índice para volver, ¿no?, a reconocer toda nuestra diversidad. El Perú es muy rico en diversidad y eso es lo que muy poco se habla.